Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Melina Furman, una experta en educación que nos enseña cómo lograr un aprendizaje profundo. Y además nos cuenta qué tenía de original su ratón Pérez. Hoy hemos invitado a Melina Furman, Meli, que es bióloga, se ha especializado en educación. Y la verdad que en realidad Meli es una educadora de educadores. Alguien a quien cada vez que escucho en una clase, en una conferencia, cuando la leo, la verdad que salgo de ahí con la urgencia de aprender de otra manera o de ir a hacer algo distinto en cómo enseño. Así que Meli, para mí es una alegría tenerte hoy acá. Y bueno, y para mí Meli es alguien muy especial. Creo que para mí y para todas las personas que tienen la suerte como yo de pasar tiempo con ella y de conocerla. Y yo a Meli la conocí en el 2019 en el Mundo de las Ideas. Este curso, esta experiencia que tiene Meli con Jerry Garbulski. Y me acuerdo que, ¿vieron los primeros días cuando uno entra en un curso y hay 50 personas de distintos mundos? Yo era la única abogada en ese grupo de gente. Los primeros días me sentía como que no encontraba mi lugar todavía, como nos pasa siempre a los inicios de todos estos procesos. Y yo, entonces, cada vez que necesitaba, me sentía incómoda o tenía alguna cosa, qué sé yo, que me sentía rara, buscaba a Meli. Mirarla a Meli, y cuando la miraba y la encontraba a Meli, me volvía a sentir en casa. Así que yo te quería aprovechar, Meli, para agradecer eso, para agradecer también tanta inspiración de tantos años, siempre, y para agradecerte que estás acá. Para mí es un honor estar acá, un placer. Gracias por invitarme, gracias por esto que me decís de estar en casa. No me podrían haber hecho mejor mismo que decir eso de que mirarme es como estar en casa, así que gracias. Bueno, Meli, vamos a la primera pregunta, muy típica de Derecho a la Pasión. ¿Cuáles son tus pasiones en la vida? A mí me apasionan un montón de cosas, como escuchaba otros episodios anteriores. No es una pregunta fácil, ¿viste? Y ustedes decían algo que decía, claro, va por ahí, ¿no? De esto de vivir la vida con una actitud apasionada. Apasionada en el sentido de conectarse con las cosas, de vivir cada cosa estando presente. Entonces creo que soy apasionada en general. Me apasionan mucho los vínculos, mis hijos, mi familia, mis amigos. Pero dentro de lo laboral me apasiona, por un lado, mucho lo que hago, que es educación en un montón de formas, porque es desde trabajar con maestros de jardín de infantes hasta profesores universitarios o formadores de formadores, trabajar con gente que no viene del mundo de la educación, que viene de otros mundos, como en este programa del Mundo de las Ideas, y entonces conectar con gente que no solo aprende de mí, sino que me enseña mucho a mí. En el campo de la educación, escribir, hacer programas de tele, pensar la educación como un proceso que empieza desde que abrimos los ojos, que somos bebés, hasta el último día de nuestras vidas, esta idea del aprendizaje como modo de estar en la vida. Y entonces me fascina mucho el cómo aprendemos, el seguir aprendiendo yo sobre, investigando, y es parte de mis investigaciones sobre cómo aprendemos, el buscar el vínculo con cómo enseñar mejor,
cómo enseñar preservando la curiosidad, haciendo que no se apague, sino que se potencie, buscándole la vuelta para uno como docente, pasarla bien y seguir creciendo en la profesión. La educación es algo que me rompe la cabeza. Ver a alguien aprender. Yo voy a una escuela, me pongo un aula de lo que sea, me siento ahí y siento como que soy una esponja chupando información de todo lo que pasa, ¿no? Desde la relación entre alumnos y docentes, el modo en que el docente elige el contenido y presentar la clase, quiénes participan y quiénes no, y por qué. ¿Qué está pasando? Me imagino los procesos cognitivos en las cabecitas de quienes están ahí. Me resulta una situación fascinante. Así que eso es, creo que lo que más me apasiona y lo lindo de la educación, y pasa con un montón de campos, es que puede tomar muchas formas. Yo soy bióloga de grado y después hice la maestría y el doctorado en educación y di como un volantazo. Pero como bióloga, y la biología y la ciencia es otra de las cosas que me apasionan, pero no me apasiona tanto hacer ciencia, sino aprender sobre ciencia. La ciencia como manera de descubrir el mundo, de construir conocimiento, me parece apasionante. Pero a la hora de yo hacer ciencia, cuando trabajaba en el laboratorio, por ejemplo, no me apasionaba tanto, sentía que no iba por ahí, ¿no? Y me pasa lo contrario con la educación. Meli, y esta educadora así tan potente que tenés, ¿dónde aparece? ¿De chica la reconoces? ¿De dónde arranca esa educadora? Bueno, es loco porque yo me di cuenta de esto como cuando ya había terminado mi carrera de grado, cuando estaba en el último año de la carrera de biología, como a los 24 años, cuando ya estaba muy metida en el mundo de la neurociencia, que igual es prima hermana de lo que hago, sí, claro. Sí, yo trabajaba en 2 laboratorios, en un laboratorio con seres humanos de imágenes en Fleni, en la clínica, donde mirábamos cerebros y qué pasaba con los tejidos cerebrales, incluso el tamaño de los cerebros con pacientes que tenían distintas patologías, tipo Alzheimer, Parkinson, veíamos un poco eso. Y también trabajaba en la Facultad de Medicina en un laboratorio de neuroquímica de la memoria. Entonces veíamos cuando los animales aprendían, que eran ratas, qué pasaba en un pedacito de su cerebro que se llama el hipocampo, cómo ciertos genes se expresaban con el aprendizaje y en particular veíamos que si esos animales tenían una novedad después de aprender, algo que los sorprendía, aprendían mejor, se acordaban por más tiempo lo que habían aprendido. Bueno, yo estaba en ese mundo, era fascinante como tema, pero sentía eso que sentís cuando no te querés ir de un lugar, cuando no entras en flow, todo lo contrario, te querés ir a tu casa o decís... cuando mirás la hora. ¿Mirás la hora? Sí. Total, me pasaba eso. Y empecé a dar clase en una materia que a mí me había aburrido horrores como alumna, pero concursé y me salió. ¿Vieron? Cuando uno concursa en departamentos, me salió una ayudantía de segunda. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en química biológica, que era una materia que para mí como alumna había sido, perdón a los químicos biológicos, un bodrio, un plomo total. Y empecé a dar clase y me fascinó dar clase ahí, ¿no? Sentí que en esa ida y vuelta con los alumnos, incluso hay un contenido que no me gustaba tanto, en ese clic de ver que el otro entendió y de buscar hacer fácil lo difícil, eso me salía bien y me daba mucho placer. Y entonces ahí me di cuenta, yo creo que nació antes la educadora, cuando veo, mi hermana Vale, le mando un beso, tiene 4 años menos que yo, así que me padeció como hermana menor, donde cuando jugábamos de chiquita yo jugaba a la maestra con ella, tenía un montón de cuadernitos donde yo le ponía muy bien felicitado, le enseñaba a leer, a escribir, la tenía ahí de conejillo de indias. O sea que en tu juego de niño era yo jugaba a la maestra, no me di cuenta hasta después de recibirme de bióloga o ahí, que me gustaba tanto enseñar, y también me gustaba como parte de lo que hago, que es divulgación, porque hacía revistitas para niños. Mirá. Encontré un montón de cosas que no recordaba para nada. Claro. En la casa de mis padres hace poco, un montón de revistas para niños y publicaciones caseras, ya así como con el navilliquen y el anteojito cortando y pegando y con marcadores. Así que se ve que había algo de eso a lo que yo ya jugaba, que después me olvidé por completo. Macheaste esto de no estoy tan a gusto acá, me está gustando enseñar, y ahí decidiste el posgrado. Fueron varias cosas.
empecé a sentir que iba por ahí, empecé a explorar un poco y conocí a Gabriel Gelón, que es como mi hermano, también él es más grande que yo, ya había hecho el proceso se doctoró en biología en su caso y ya se había como cambiado al campo de la educación y él estaba dando talleres de ciencia para chicos en colegios y me invitó, fue como así flechazo, somos como... Realmente es como mi hermano profesional, fue mi guía en su momento y después ya éramos pares. Y él me invitó y me dijo, ¿querés venir a probar? A ver si esto te gusta. Y empecé a dar con él talleres para chicos chiquitos de ciencias en colegios y fue como un flash también. Ver a los nenes chiquitos aprender era muy divertido además. Yo metía la pata, no sabía nada, hacía un montón de cosas que ahora les digo a los maestros que no hagan, pero ese momento donde tenés la certeza de que va por ahí, y en paralelo había nacido el sitio web educ.ar, que era en la época de la Alianza. Sí, me acuerdo. Era como ahora tiene un montón de años, es un gran recurso para docentes, y buscaban gente que escribiera notas de divulgación. Alguien me hizo un contacto y yo fui con una lista como de 25 notas que además, comparado con lo que me pagaban en mi beca, yo tenía una beca de estudiante en el laboratorio y creo era la época del 1 a 1, pero creo que mi beca de estudiante era por mes 200 pesos y por cada nota me pagaban 700. Sí, era como una cosa como un salto abismal. Abismal. Sí. Y yo fui y me encantaba escribirlas, no sé, me acuerdo de escribir de los dinosaurios y del sentido del gusto, eran mis primeras notas de divulgación científica. Y entonces me dijeron, ¿querés escribir más? Sí, llevé 800.000, me pareció un planazo. Bueno, ese fue como el año que fue el último de facultad donde dije, esto está buenísimo, me sale, es divertido, pareciera haber como... Empezó todo como a fluir por ahí. Yo me quedé con me voy un poquito para atrás, me quedé con una duda, hablando, pero cuando ¿cómo era Meli niña? ¿Eras una niña curiosa? O sea, vos sos una persona con muchísima curiosidad, o sea, si hay algo que se ve en vos, es que en todo registrás, tenés como pero también lees a la gente, porque tenés una mezcla rara para mí, cuando yo te analizo, me encantó. ¡Nuevo segmento! No, porque viste, sos una persona que es muy precisa académico. Uno siempre tiene escala y hay gente que es buenísima en lo académico, pero bueno, decís, tal vez en el vínculo con los otros o en lo emocional, o qué sé yo, capaz que en lo académico tiene un 10 y en eso también tiene un 7, ¿viste? Qué sé yo, Pero con vos, Meli, es una cosa que siempre me llamó la atención a mí, que tenés esa precisión en lo académico, esa palabra justita, ¿viste? Esa cosa bien profunda cuando opinás, pero por otro lado tenés una lectura del otro, cuando una conexión con lo humano, también muy, muy precisa. Entonces digo, ¿cómo era esa Meli niña en esos mundos? ¿Era una curiosa así de arranque? Bueno, primero gracias por la descripción. A mí me gusta mucho la gente y creo que eso también fue lo que hizo que me moviera de la ciencia básica a trabajar en educación. Ahora perdieron las ratitas. Perdieron las ratitas. Obvio. De hecho, sigo siendo investigadora, pero soy investigadora del CONICET, pero en educación y eso, ¿no? Voy a un aula y esto que decís me gusta, o en cualquier situación siento que me gusta leer qué está pasando desde lo humano. Yo era retragalibros, total, recontra, muy tímida. Mirá, ¿cómo superaste? Eso lo superé, como hasta fin de la primaria. Después me hice algún clic interno de no sé quién sabe por qué, pero me volví ya más dada. Pero era recontra tímida. Súper lectora, como muy, muy ávida de aprender, siempre, cualquier cosa. O sea, eso sí era como de muy chiquita, de aprender me parecía alucinante. ¿Y tu viejo tuvieron algún rol respecto a eso? ¿Vos pensás? Mira, en mi casa se valoraba aprender, pero mis viejos no. Mi papá fue a la facultad, pero no la terminó. No vengo de una casa intelectual, para nada. Sí tenían como una visión, por ejemplo, cuando se me caía un diente, en vez de traerme plata o un juguete, me traían un libro. O sea, tenían como ese... mirá, eso ya es un montón. Pero yo era como rara en mi casa, en mi familia, o cuando yo iba a una escuela pública en la primaria y mi mamá me recontraburría y me acuerdo como que era poco desafío. Cero.
Y no por pública, sino No, por por medio lo que turno, a lo mejor, ¿no? sí, de esas Sí, de eso, medio turno, sí. claro. En particular yo me aburrí un montón en la escuela. Igual me portaba bien, yo creo que ahora me hubiera portado Ahora un que la poco excusa peor. es porque se aburre, no es Me eso. acuerdo mi mamá iba a decir como, bueno, mi hija se está aburriendo y me mandaban a darle el registro a la directora, me mandaban a hacer como hacela trámites, pasear, por lo me menos hacían, que me pase. mandaban, sacaban. Entonces cuando llegó la secundaria estaban un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, mis viejos siempre tuvieron esa búsqueda de ayudarme a hacer más y ahí alguien les dijo, mándenla a la Nacional Buenos Aires, que fue la secundaria, y ahí fue re loca. Ese fue un cambio de conocer pares, yo era la que más había leído libros de cuentos de la colección Robin Hood, o sea, era la que más había leído de todo mi grado por lejos. Yo no pensaba que había otra gente que había leído libros de literatura. Yo pensaba que yo era la única bicho raro total, y cuando fui a la secundaria y mis amigas habían leído mucho más que yo, fue como, Ay, ¡qué qué hermoso esto! Hay otro mundo. Así que así era curiosa, era como, me gustaba aprender, pero como re tranqui, ¿no? En la secundaria fuiste al Nacional Buenos Aires. Fui al Nacional Las Buenos dos fueron. Aires. Paula también. Vos Las dos. también. A mí me cambió un montón eso, sobre todo por los pares, por tener personas. Y ya el que- prepararse para, yo creo que ya si yo analizo en mi vida hitos, y bueno, ya el solo hecho de me estoy preparando para entrar a tal lugar, eso ya fue un primer desafío. Totalmente. Si querés que, bueno, sí, obvio, nos marca. Siempre aparece el colegio, porque encima estamos con Gaby haciendo recorridos por la historia y pasamos por el Nacional y ahí viene el Colegio de Ciencias Morales, aparece siempre nuestro querido colegio, sí. Meli, tenemos ese rasgo en común. A mí ¿Algo? creo que me cambió la vida porque yo venía de otro mundo, o sea, de una familia súper amorosa y muy valorando el conocimiento, pero que no había discusiones de esas en mi casa. Igual ya que cuando se te caiga un diente te regalen un libro, me parece una idea buenísima. Re. Que ya hay algo ahí, ¿no? O sea, Totalmente. a mis Habla de hijos, cómo no, ellos, no, no. habla de cómo ellos son. Pensaban, Claro, exacto. sí, yo en el libro Guía para criar hijos curiosos, en la introducción puse esa anécdota porque me parece que hay pequeños gestos que hacemos como adultos con nuestros hijos que no nos damos cuenta, pero que pueden marcar un camino. Me hiciste acordar, bueno, nada, en mi casa la pasada por la librería no era un programa, y yo logré, digamos, pero porque lo vi en otros, lo vi en mi tía, que no sé, o sea, era un programa ir a la librería, o sea, un sábado, un domingo, pasar por la librería. Y eran, no andaban con un libro, era como que cuando viajaban no tenían el libro de la mesa de luz, venían de a 3 o 4 libros, ¿viste? Entonces, bueno, hoy tengo eso que vos decís, uno como padre marca, me encanta, porque yo hoy siento que para mis hijas es un programa irse a comprar libros, y el decirles que eso no tiene una restricción, desde el punto de vista de que uno como padre habilita, bueno, Claro. sí. Y son cosas, además de las que uno dice, los que uno muestra, ¿no? Haciendo con lo que se mama, se vive en casa. Así que Meli, la curiosa, y muy lectora. Sí, súper. Muy lectora de pequeña. Nosotros habíamos pensado en las preguntas que habíamos pensado para hoy, justamente una de las cosas que queríamos entender era cómo había sido tu caminito profesional. Recién nos contaste del laboratorio, nos contaste de este amigo, hermano que te guió, y después nos cortamos recién ahí. ¿Cómo siguió? si volvimos a la infancia. Volvemos. Yo ahí decidí, tenía ya la beca de CONICET de doctorado, fue como una de esas decisiones grandes que decís, uy, ¿qué hago? ¿No? Para seguir en biología, cuando decidí dejar. Me costó un montón porque era como lo obvio, seguir, estaba en un lugar lindo, con gente que quería. Me acuerdo, terminé, me defendí la tesis de licenciatura y al otro día fui al laboratorio a decirle a mi jefe llorando, bañada en lágrimas, diciendo, bueno, no voy a seguir, ¿no? Y fue como, uff. Pero igual tenía un colchón que este amigo, Gabriel, él había empezado y me invitó a empezar con él un sitio web que había re poquitos en ese momento de ciencia para chicos, se llamaba Experimentar, que lo creamos juntos en lo que ahora es el Ministerio de Ciencias, antes era la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y él se iba a vivir a Estados Unidos, lo arrancamos juntos, todo esto era en el último año de facultad, pasaba todo eso junto, era como súper intenso. Y me dijo, ¿querés quedarte vos dirigiéndolo?
bueno, y entonces yo salté, pero había colchón, o sea, no salté al vacío. No tomé la beca de doctorado y me fui a trabajar de directora de este sitio, que ahí estuve como unos años. Y en paralelo, o sea, mientras hacíamos eso, empezamos con una gente a hacer una ONG que se llamó Darwinia, donde estábamos creando un museo de evolución. Wow. Entonces hicimos unas muestras en el zoológico con esa ONG. La Fundación Antorchas, ¿se acuerdan? Que era súper promotora de las artes, bueno, y de las ciencias, y ahora cerró. Nos ofreció financiarnos un campamento científico para adolescentes que se llama, todavía sigue, es muy linda, Expedición Ciencia. O sea, pasaban muchas cosas donde yo sentía, bueno, está buenísimo, vamos por acá. Éramos re chiquitos y los padres nos daban a sus hijos consignación por 10 días. Es un campamento Iban al sur, ¿no? Sí, yo tenía 25, nos llevamos a 50 adolescentes de todo el país que no conocíamos ni se conocían entre sí, al sur. Era a San Martín de los Andes por 10 días, a hacer ciencia, investigar, escalar. Increíble. Eso fue un montón de años. Y hubo como un momento de quiebre. Yo venía así como con el tren para adelante y una física argentina murió hace poquito, a los 85 años, se llama Elsa Feher. Una física argentina, pero que había vivido en Estados Unidos después de su doctorado, se quedó allá y era como pionera en educación de la ciencia. Y nos había medio adoptado, cuando venía de visita a Argentina nos adoptó como de madrina, ¿no? Y nos ayudaba a hacer el Museo Darwinia y el campamento, tenía una visión increíble, la tenía súper clara. Y una vez me sentó en un café y me dijo, bueno, si vos te querés dedicar a esto, no lo hagas de oído, lo tenés que hacer en serio. Tenés que estudiar educación, como no es que, bueno, ya estaba por ser bióloga y fuiste a la escuela, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Como fuimos a la escuela, voy y enseño, hay un montón de cosas, es un saber profesional, ¿no? Y me dijo, si querés, no toques de oído, tenés que estudiar en serio. Y no había tanto dónde estudiar eso en Argentina. Se podía hacer ciencias de la educación genérica. Claro, como carrera. Que es un poco lo que yo hago. Bueno, ahora hago educación de todo, pero empecé por la educación más del pensamiento científico. Y entonces me decían, andate a Estados Unidos, que es donde hay más trayectoria de esto. Y ahí me presenté una beca Fulbright y salió Columbia. Y fui a la beca te financiaba la maestría. Y fui ahí a la Universidad de Columbia y después me quedé al doctorado y me quedé Meli, unos ¿vos estabas años. en pareja ya en ese momento o Yo no? estaba en pareja acá, me fui sola. ¿Te fuiste sola? Valiente. Él iba a venir, no vino. No, Fabio. No, Fabio Ah, vino no, mucho no. después. Fabio, mi marido. No, Fabio vino mucho Estamos después de mi haciendo lío. marido. Estamos haciendo lío. Esta es la parte que cortamos. No, mi marido de ahora lo conocí a la vuelta de cuando volví a vivir a Argentina. Y acá la conociste, bueno. Y Meli, y bueno, y después ¿cuándo aparece el mundo de las ideas y todo esto que después construiste, digamos? Ya se vino, experta en educación, Sí, ya sí. sabía de biología. Bueno, ahí yo ya me había yo me doctoré en el 2007, a fin de 2006, y ahí la otra gran decisión fue si me quedaba en Estados Unidos o volvía a Argentina. Y tenía muchas ganas de volver, o sea, tenía dudas de si me iba a quedar un poquito más o menos, pero sabía de vuelta estas decisiones de las tripas, como me pasó con cambiar de biología a educación. Yo sentía que quería vivir en Argentina. Me pasaba además, yo sentía que por trabajar en educación no daba lo mismo donde lo hiciera. Claro. Parte de mi doctorado era trabajar con escuelas de allá y me pasaba como que no me importaban tanto, es raro de decir, ¿no? Pero no me importaba tanto la gente de allá, me importaba más trabajar para tu gente. Para mi gente, era como muy clara la sensación de que no... Yo trabajaba con las escuelas como más vulnerables, yo vivía en New York y trabajaba con las escuelas del Bronx, de Harlem, había mucho para mejorar en esas escuelas. No me daba lo mismo mejorar una escuela de Harlem que una de Salta, Jujuy, Buenos Aires. No sé, había algo interno donde yo decía, bueno, si quiero, necesito dedicar mi tiempo a transformar la Argentina o intentar hacer lo que pueda. Y además una cosa
mucho más concreta, que era como quería estar con mi familia, con gente que hablara mi idioma, esta cosa de decir hola y que todos te digan porque tenés acento de dónde sos, estar siempre de extranjero, no me gustaba. Hay gente que sí le gusta, como que lo disfruta. Yo sentía como que a mí me gustaba estar de local. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Tuve 4 años. 4 años. Okay. Y bueno, entonces ahí decidí volver. Y ahí cuando volví también fue como un continuo donde enseguida empecé a trabajar en un programa que se llama Escuelas del Bicentenario de la Universidad de San Andrés, donde trabajo ahora, y de la UNESCO, que eran como ciento y pico de escuelas en 7 provincias, y me ofrecieron como dirigir todo el área de ciencias, era como un modelo en cascada, donde teníamos un equipo acá de formadores, y formadores en cada provincia viajábamos, y ellos a su vez iban a las escuelas, y fue hermoso, fueron años hermosos. Así que todo eso vino antes del mundo de las ideas. El mundo de las ideas empezó, 2012 fue la primera camada, un poco antes nos conocimos con Jerry Garbulski. Yo venía trabajando en educación, pero bien en campamentos, pero sobre todo en educación formal, como con el sistema educativo, y a lo sumo con adultos, pero docentes. Y ¿Cómo cuando fue lo conocí... ese conocerse? Quiero saber, ¿cómo fue ese encuentro de titanes? Fue súper loco porque nos conocimos y nos hicimos amigos haciendo esto. No éramos amigos de antes, fue como conocernos... Él me vino a visitar a mi trabajo en ese entonces, que era también otro programa, se llamaba CTC, Ciencia y Tecnología con Creatividad, que trabajábamos también con esto de la curiosidad de los chicos en un montón de escuelas. Teníamos una oficina, era una empresa, entonces trabajábamos con escuelas públicas, pero era una empresa brasilera que estaba acá en Argentina, y teníamos una oficina increíble en el edificio Comega. Es raro trabajar en educación y pasarla bien, tener un buen contexto de trabajo. Era como... era lo mejor de los dos mundos. Y me vino a ver a esa oficina y nos conocimos porque Gabriel Gelón, este amigo del que les contaba, él dio una charla en TEDx Río de la Plata. Mira. Y yo lo ayudé con la charla, y cuando fuimos a ensayar la charla fue en la casa de Jerry. ¿Y vos qué edad tenías ahí, Meli? No era tan chica. Con eso ya había vuelto y tendría 34. Bueno. Era chica. Sí. Claro, todo depende de dónde te pares para... Ahora, bueno, viendo... Está bien. Sí, era chica. Viéndome ahora. Entonces Gabriel iba a dar su charla sobre expedición ciencia, yo lo fui a ayudar y fuimos al ensayo a la casa de Jerry. Y éramos de mundos comunes, porque Jerry también estudió, es más grande que yo, quiero decirlo acá, pero claro, aunque no se nota. Teníamos amigos en común un montón. Entonces primero me invitaron a ver si quería participar de TEDx Río de la Plata, querían hacer algo de educación en TED, y dije, bueno, vamos, empezamos a armar un equipito ahí con cosas. Y después vino Jerry a decirme, inventemos algo que combine educación con TED. No sé qué forma tiene, pero sentía que él como sentía él dice, busquemos que la excusa para hacer algo juntos. Un poco pasó medio así como de sentir que podía estar bueno hacer algo juntos sin conocernos. Qué loco eso, ¿viste? Se siente, es increíble. Y fue desde ese momento de charlar un poco a seguir para adelante y empezar a darle forma, y no sabíamos dónde hacerlo. Primero decíamos, bueno, lo hacemos en una universidad, incluso hablamos con algunas y les había parecido buena idea esto de... Sentíamos que había algo del modelo de la charla TED, de comunicar tus ideas con esta vocación de que la gente pueda entender mundos complejos y meterse en nuevos mundos, pero de manera cortita, como para poder entender lo esencial y curiosear y después seguir, pero como enriquecer su mundo. Que poder dar una charla al estilo TED, no solo verla, sino nos pasaba, después, ¿no? Yo ahí todavía no estaba metida tanto en TEDx Río de la Plata, pero él ya lo sabía, que a los oradores les pasaba este proceso muy transformador. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo como inspirado en eso, ¿no? En la transformación de poder, primero encontrar qué tenés para decir, qué es lo que vos podés aportar, contarle al mundo que nadie más puede contar, que es algo que conjuga toda tu historia, tu conocimiento, tu sensibilidad. Bueno, y ese trabajo, que es un trabajo de meses, bueno, fue una de las
aristas, y la otra, que al principio era más como ver charlas TED, pero después nos dimos cuenta de que estaba bueno traer profesores invitados que de primera mano contaran esos mundos. Bueno, esa era como la otra gran pata del programa. Y la tercera, que para mí es la clave, era juntar gente muy interesante de profesiones diferentes, que entre sí se armaron un caldo de cultivo increíble, ¿no? Decía Gaby recién, cuando uno llegaba ahí se sentía raro porque, claro, el músico veía que los demás no eran músicos, y uno de adulto en general está mucho con gente de la misma profesión. Otros ejemplos. La abogada, estaba Gaby, entonces los demás no eran abogados, había otro que era científico, otros que eran artistas, otros que eran gente de negocios. Entonces en esa combinación... Y vos fíjate, Meli, que hoy Derecho a la Pasión lo hacemos con Daro, que es un músico, y de primera movida vos cuando llegás al programa, ves un músico y pensás que no vas a tener... O sea, no es obvio... qué cosas podés tener en común. Claro. Y fíjate que y de eso ahí lindo, surgió el podcast desde ahí, ¿no? Para mí algo muy fuerte que se produce cuando alguien sabe mucho de lo suyo y el otro también, pero son mundos distintos y se conectan desde ahí, ¿no? Desde buscar esa... Jerry justo habla, ¿no?, de juntar los propios silos que uno tiene dentro de uno, pero cuando es con otra gente, muy fuerte pasa eso también, ¿no? Cuando uno se hizo experto en un área y buceó mucho en un mundo, pero está abierto al diálogo con el otro y tiene ganas de curiosear el mundo del otro y hasta le parece como un buen plan, ¿no? Porque hay gente que puede decir, no quiero, ya está, ¿viste? No quiero seguir aprendiendo. Cuando uno tiene la vocación de que sí, le parece como, qué programón juntarme con un músico, con una abogada, o a ver qué pasa. Y en un espacio garantizado de confianza. Totalmente, donde eso también, ¿no? Hay algo de... en educación hablamos de un contexto cognitivamente estimulante, pero también afectivamente seguro. Para mí eso es clave para que esos vínculos y como esa magia suceda, porque uno no tiene miedo uno no se siente un impostor, o uno no tiene miedo de equivocarse, uno no tiene miedo de ser aburrido, o no tiene miedo de que el otro piense, no sé qué. Hay algo del entorno de confianza que ayuda a que... Y esto que estás diciendo me ha quedado mucho de escucharte, ¿no? Y nosotras incluso con las cosas que hemos hecho en la universidad, tiene mucho que ver con cosas que tratamos de aplicar, que te hemos escuchado decir. Y bueno, y cuando pensamos en la enseñanza del derecho en sí, de las facultades de derecho, sobre todo te diría más de la carrera de grado, que viene haciéndose muy parecida hace muchísimos años, la gente en general por ahí se enamora después cuando ejerce, pero cuando estudia derecho le parece un estudio aburrido, ¿no? Digamos, no disfruta del derecho. Tenés poca gente que te dice, tendrás alguno que dice, tal materia me gustó, pero en general te dice, es aburrido estudiar derecho. Estudiamos bastante de memoria o repitiendo, porque es necesario, digamos, pero bueno, y además con currícula que es antigua. Entonces te queríamos preguntar, ¿cómo se hace para disfrutar del aprendizaje, digamos? Bueno, yo creo que voy a tocar de oído porque no conozco bien la carrera de Derecho, salvo lo que me cuentan abogados y lo que ustedes están contando, pero creo que lo que está faltando ahí para justamente generar ese disfrute antes es que los profesores de cada materia puedan mostrar qué es lo apasionante de esa rama del derecho. Y lo apasionante de esa rama del derecho viene desde la práctica, desde casos reales donde todo ese conocimiento fue relevante para resolver algo. Y ese algo seguro es apasionante, ¿no? Es un caso, es una situación que gracias a todo eso que me voy a tener que aprender voy a poder resolver y le va a mejorar la vida a alguien. Hay algo y esto no sucede solo en derecho. En medicina pasa lo mismo, ¿no? En un montón de carreras donde te enterás al final para qué servía. Más adelante te vas a enterar para qué sirve. Pasa mucho en la escuela secundaria. Hay toda una movida de hace años de tratar de transformar el modelo de secundaria donde la idea es partir de la relevancia del contenido, del, bueno, ¿cuándo esto ¿cuándo va a ser importante en el resto de tu vida haber aprendido esto? No es, bueno, después vas a unir los puntos, sino partir desde ahí, partir de desafíos, de retos, de situaciones de la vida real y desde ahí aprender todo lo que necesite para poder resolver. Se llama aprendizaje basado en proyectos o enseñanza basada en problemas. Esos son los nombres de los enfoques pedagógicos.
Yo creo que algo así en el derecho, en otras partes del mundo se enseña un poco así el derecho, partiendo de casos de la práctica o de jurisprudencia. Y más en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo que me cuentan, es como más así la enseñanza. Creo que eso ayudaría a que sea menos aburrido y que tenga sentido, ¿no? Es muy difícil, además, sobre todo en estos tiempos. Cuando yo iba a la secundaria no me preguntaba tanto, estudiaba de memoria porque era lo que había que hacer, pero no tenía esa urgencia de que tuviera sentido. Como que uno aceptaba más sin chistar, ¿no? Te aburrías, pero lo hacías igual. Hoy ya es muy difícil estudiar así porque tenemos mucha más competencia de estímulos por todos lados. Entonces, en la secundaria, incluso en la universidad, si un docente no enseña bien, y no enseña bien quiere decir eso, tratar de mostrar por qué es importante lo que es, cómo te va a cambiar la vida haber aprendido eso que te quiero enseñar. Si los alumnos tienen menos tolerancia a poder aprender, a sentarse, ¿no? Siento y las horas de estudio clásicas que nosotros teníamos. Y yo, Meli, te escuchaba y pensaba esto además de mostrarles el para qué sirve o esa utilidad, pensaba también si uno se muestra tan apasionado por querer saber eso de lo que está hablando, o sea, con el ejemplo, digamos, como diciendo que el alumno ve, cuando el alumno ve en vos, o cuando yo veo en otro, como cuando te escucho a vos hablar de educación, digo, bueno, realmente lo lleva en la sangre. Bueno, yo pensaba, me acordaba de un profesor francés que decía que para poder lograr que sus alumnos leyeran, porque me acordé por lo de la lectura que mencionaste hoy, ¿no? Él decía, se les exige que lean tal cosa, qué sé yo. Bueno, ¿cómo les transmito el leer? Vos como docente decís, tienen que leer tal cosa para la semana que viene y es algo que pasa fuera de la escuela. Bueno, él los hacía leer en la escuela y decía, no solamente hay que decirles que es bueno que pase esto, sino que además ellos tienen que ver en vos esa pasión por la lectura. Y lo tienen que vivir, agarrar lo importante que es vivirlo ahí. Exacto. Y cuando decíamos lo de decir para qué sirve, no es decir para qué te sirve. No, porque se tienen que dar cuenta. Se tienen que dar cuenta. Con el ejemplo, si yo digo, no sé, ejemplo claro es enseñar matemática, esto te va a servir para razonar para mañana, para el futuro. No. Que yo lo diga, me entra por un oído, plata para el regalo y a ver cómo lo haces. Claro, me pongo ahí, tenemos claro, y tengo que ver qué me conviene, pagar la tarjeta ahora o pagarla con intereses, o sea, hacer problemas reales donde te tenés que romper la cabeza con otros, idealmente, para resolver algo, donde ese contenido, qué sé yo, porcentaje, lo que fuera, funciones, ¿no? Dando el ejemplo de matemática, cobre vida. Entonces, no es fácil porque para enseñar así hay que saber mucho del contenido. Igual los profesores, manejarlo en serio, claro, no preparados. Y también por ahí, yo lo que noto a veces es, y lo hemos hablado acá también, es ese peso que tiene el tener que transmitir todos los contenidos. Es esa cosa de decir, no puedo no dar estos temas. O sea, esa selección que vos invitás a hacer a veces, yo digo, es difícil. No sé cómo será una cosa, a lo mejor es distinto en cada nivel. Tal vez el docente en primaria lo maneja de una manera, en secundario de otra, en la universidad de otra. Se podría hacer de otra, efectivamente, porque si todo tiene que pasar, o sea, yo veo que los alumnos valoran mucho el que alguien les cuente, les narre, les allane por ahí el relato, pero por otro lado los tiempos no dan, o sea, no se aprende igual. Hemos aprendido de vos que eso no llega de la misma manera si no se pasa por otro lugar, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas para mí, para pensar. Una es verdad que los currículos, los programas de estudio están sobrecargados en general, tienen demasiado en todos los niveles. Entonces el docente dice que no llego. Pero también es cierto que que yo lo haya dado, no quiere decir que lo haya aprendido. Entonces ahí hay como que sacarse la careta y decir el rey está desnudo. Entonces yo di los 100 temas y me quedé tranquila, pero los alumnos no los aprendieron. Entonces es como un doctor que no cura a sus pacientes. No estoy haciendo un buen trabajo. Una de las cosas que hacemos con los docentes de cualquier disciplina es usar una herramienta súper sencilla que se llama los círculos de la comprensión, que a mí me da como mucho, me ayuda un montón, incluso a mí misma, que es en el centro elegir, bueno, qué es lo que tienen que aprender y quiero generar conocimiento profundo y perdurable. ¿Cuáles son las
5 grandes ideas y 3 habilidades o lo que fuera de que se van a llevar en esta materia o en este mes. ¿Qué es lo que yo me les voy a encontrar en 10 años y van a tener que seguir sabiendo y usando? Bueno, eso lo pongo en el centro. Después una segunda capa como intermedia de, bueno, ¿qué quiero que conozcan y sepan? Pero no importa si no se lo llevan con tanta profundidad y no se lo llevan tan puesto. Y en la última, ¿con qué quiero que se familiaricen? Y eso es re importante, porque ahí, al tener un programa grande y decir, separar la paja del trigo y decir, bueno, con esto quiero que se familiaricen. Está buenísimo. Me alcanza con que les suene, porque igual después lo van a buscar, igual justo en este momento la información está al alcance de la mano. Entonces no necesito que yo decirles todo, sino darles por ahí criterios de búsqueda o entender por qué algo es importante y otra cosa no, o entender como los conceptos nodales, entenderlos bien, y cierta información que es esta googleable o memorística, que les enseño un poco a buscarlas, pero que la busquen solos, pero me dedico tiempo a que lo importante no se vaya sin ser aprendido. Bueno, eso ayuda un montón, porque a uno le da el alivio de que, bueno, algunas cosas les voy a dedicar menos tiempo y a otras más tiempo. No es que voy dedicando todo igual como cronológicamente como viene el programa. Y ayuda a superar esa dicotomía de los programas largos y a esto de... Para mí una vez que te cae la ficha de que haberlo dado no quiere decir que el otro lo haya aprendido, no puedes dar clase igual. Está espectacular tu último libro, ¿no? Enseñar distinto. Gracias. Que hablas, bueno, nosotros tenemos el libro de cabecera Sí. para nuestras No, clases. ahora prepárense todos los docentes porque este es un regalo que yo voy a empezar a hacer a mis amigos profesores. Sí, Me encanta. es espectacular y hablas del aprendizaje profundo y del aprendizaje inerte, ¿no? Conocimiento inerte. Y yo pienso que en Derecho a veces nos pasa mucho que aprendemos y a los 15 días nos olvidamos de lo que aprendimos. Porque primero que la cantidad que tenés que leer, digamos, vos preparás un examen y durante 2 meses tenés que estar leyendo textos distintos y metiéndolos en la memoria. Hay un ejercicio de memoria impresionante, pero te lo olvidás, o sea, a las 2 o 3 semanas. Entonces pensaba en esto, ¿no? Esto que estabas diciendo. Nosotros ¿Para qué? Claro. ¿Para qué, no? ¿Para qué digo hacer todo eso? Obviamente dentro de esa parva de textos que tienen para leer, seguro hay conceptos que son esenciales para el pensamiento en Derecho. Entonces, yo creo, sin ser de Derecho, y pasa con todas las profesiones, que dedicarle tiempo a construir esas lentes teóricas, mentales, en serio, y construirlas quiere decir aplicarlas, poder dar ejemplos propios, poder vincularlas con otras cosas, aprenderlas de manera profunda. Y después un montón de otra información que te la vas a olvidar el día siguiente, dejarla en algún cajón como para decir, bueno, si la necesito la busco. Creo que con eso le estaríamos haciendo un gran favor a los alumnos, no solo para que no pierdan el tiempo, sino para que lo importante no se lo vayan sabiendo a medias, ¿no? O que no se lo tengan que reaprender cuando están en la calle, en la profesión. Meli, y para eso también una de las cosas que nos gustó curiosear, digamos, de lo que vos enseñás, es el valor de las preguntas, tanto en la enseñanza. Y nosotros nos robamos un pedacito de eso también para el ejercicio profesional, porque la verdad que nosotros como abogados la pregunta tiene un valor enorme y como herramienta para diferentes cosas, porque una cosa es cuando yo pregunto a un cliente y quiero entender cuál es su situación, cuáles son los intereses, qué lo angustia, cuáles son los hechos a los que me tengo que ceñir, y otra cosa es cuando le vas a preguntar a un testigo y vos lo que querés es encontrar por dónde viene la verdad o la mentira. Pero bueno, la pregunta como herramienta también en la enseñanza. ¿Cómo hacemos para aprender a preguntar? ¿Qué es preguntar bien? Bueno, para aprender a preguntar tenemos que practicar, como con todo. Y eso quiere decir que tiene que haber muchas ocasiones donde yo ponga a los alumnos de cualquier edad a hacer preguntas. A hacer, y no una, sino muchas. En general los alumnos responden preguntas que les damos los docentes, ¿no? Y, por ejemplo, un texto, preguntas y las respondes. Y hay pocos momentos donde ellos y ellas tienen que hacer preguntas. Entonces, cuando uno les da situaciones de observación de cualquier cosa, puede ser un fenómeno natural, puede ser una situación social, puede ser un testigo simulado, puede haber situaciones donde trabajo con los alumnos el ejercicio de hacer preguntas. Y al principio salen preguntas más simples, menos interesantes, pero cuando uno dice, bueno, a ver, ¿y qué más?
Hace más preguntas. Hay una rutina de pensamiento que a mí me encanta, que es como la de las 20 preguntas curiosas sobre lo que sea, ¿no? Bueno, nada, tengo este vaso acá. ¿Qué preguntas podrías hacer sobre este vaso? Bueno, ¿por qué tiene esta cantidad de agua? ¿Por qué se hizo de este material? ¿Qué pasa si lo tiro? Lo que fuera, ¿no? Son ejercicios de preguntar y preguntar y preguntar, donde cada vez las preguntas van siendo menos obvias, más ricas, más creativas, le doy tiempo y espacio al pensamiento lateral. Entonces, pero para eso también hay que darle tiempo a la observación. La pregunta y la observación son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y pensar, ¿para qué las estoy haciendo? Como vos decís, no es lo mismo preguntar en una situación donde hay un testigo como preguntar cuando quiero entender a otra persona, o preguntar cuando quiero ver si otro me entendió con lo que le quería enseñar. Entonces, es un ejercicio que hacemos poco en las aulas, pero cuando lo empezamos a hacer, es algo que se entrena también, y además nutre la curiosidad de hacer preguntas, porque... Y también tener la paciencia en las respuestas, ¿no? Porque yo a veces no doy ni el tiempo, o sea... Y ya la contestás sola. Claro, porque uno no deja que justamente que salga la riqueza de haber formulado la pregunta y ver, y ya... Uno en la propia ansiedad, hay un estudio de hace muchos años que hizo una investigadora, se llama Mary Badrow en Estados Unidos, se llamaba tiempo de espera. Entonces ella primero empezó a ver que si los docentes, primero cuánto tiempo tardaban los docentes en hacer esto que decís, que es en contestar solo o en decir, bueno, si otro no contestó, bueno, a ver, ahora vos, claro, darle a otro alumno. Ahora tíramela. Y creo que era como 2 segundos, no sé, muy poquito. Y entonces hizo el experimento de que los profes adrede, en vez de tardar 2 segundos, fueran 4, ¿no? Se lo extendió. Y lo que vio fue un cambio rotundo en la cultura del aula, en la dinámica, porque entonces, primero, los que no habían podido responder, muchas veces sí podían, dándoles un poquito más. Las respuestas, en vez de ser más cortitas, eran más ricas, más elaboradas, otros por ahí complementaban. Entonces, esperar a la respuesta, y a veces uno por la propia ansiedad de seguir adelante no espera, pero tener esa conciencia es clave. Hacer que los alumnos pregunten mucho es clave. Hay un ejercicio repavote, pero que es lindo para eso, que se llama el brazalete de preguntas, donde entonces todos los chicos se ponen que se hacen como una pulsera en papelitos preguntas que quieren hacer sobre algo, se van cruzando, se mueven en el aula, se cruzan, se juntan, y cada uno elige una pregunta del otro para contestar. Algunas preguntas, bueno, algunas escuelas hacen algo que se llama la playa de estacionamiento de preguntas, entonces es un lugar donde las preguntas curiosas que van surgiendo, que a veces te desvían de la clase, entonces por ahí no las puedes responder, bueno, las dejan ahí y una vez por semana agarran algunas. Qué buenísimo. O sea, es meter a la pregunta, es darte cuenta de que es algo que vos tenés que enseñarlo, que no sucede solo, no solo no tenés que apagarlo, sino que tenés que enseñarlo. Y empezar a pensar estrategias que lo promuevan. Por ejemplo, otra rutina de pensamiento de esto que llamamos metacognición, de darnos cuenta que aprendimos. ¿Qué es la metacognición? Esto de metacognición es una palabra técnica fea, pero para decir esto de poder pensar sobre nuestro propio pensamiento, darnos cuenta de qué sabemos, de qué no sabemos, de qué aprendimos, qué nos llevamos de una clase. Es algo clave para cuando uno da clase, que la otra persona haga el ejercicio intelectual de ver qué se está llevando de ahí, ¿no? Qué clic hizo, qué nuevas cosas sabe que antes no. Y una de las rutinas de metacognición que se llama 3-2-1, que yo la hago siempre con mis alumnos de la universidad, es al final de la clase que digan tres ideas claras que se llevan de la clase, ¿no? Y ahí eso ayuda a bajar a tierra, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? Si no me voy y me olvidé. 2 cosas en las que me voy pensando o 2 metáforas que representan la clase. El 3-2-1 uno juega y una pregunta nueva que antes no tenía. Entonces, cuando uno les da el espacio y el tiempo para formular preguntas... Nuevamente hay que dar ese tiempo. Hay que planificarlo, hay que tenerlo en agenda. No correr cuando se termina la clase. No sale No. solo. Se enseña. Sí. Y después ya sí va saliendo solo. Pero hay que instalarlo. Y darle tiempo. Todo. Y darle el tiempo de la clase. O sea... Tanto a las preguntas que yo hago, tiempo a la respuesta, como tiempo de la clase para que los alumnos hagan preguntas. Y también estaba pensando que ahora que estamos tan preocupados, los abogados, mucho con todo el tema del chat GPT y todo esto, ¿no? Que muchos están preguntando, porque estamos preocupados porque hay que hacer un dictamen y decir, bueno, a ver, ¿qué dice ya el chat GPT? Yo tengo que decir algo mejor. Nosotros muchos vivimos de hacer
dictámenes, informes. Claro. Entonces, preguntar bien también o seguir preguntando es también importante para el uso de esta tecnología nueva que, bueno. Totalmente, incluso muchos dicen, ¿no?, que la nueva habilidad va a ser hacerles buenos prompts, buenas preguntas, pedidos al chat GPT para que lo que me responda me sirva, o Sí, que para repreguntar acotar realmente lo que... si lo voy a querer usar y me va a servir, voy a necesitar repreguntar, porque lo que tira el chat GPT de primera instancia no funciona, no me sirve. Bueno, y hay un montón ahora de escándalos de cosas que Exacto, el chat que GPT dijo errores, barbaridades pidiendo o disculpas. mentiras Abogados pidiendo flagrantes disculpas. o flagrantes mentiras de casos que no Sí, existían, y inventados. Pensó ser más creativo de lo que Era pensaba. muy creativo. Sí. Hubo como 20 casos jurisprudenciales que citó en un escrito. No, sí, tal cual. Por eso también ahí hay que, además de analizar la información Bueno, que da, claro. pensar, Preguntas por la verdad, ¿no? De la veracidad de lo o sea, que ¿y está esto diciendo. de dónde? ¿Y qué? ¿De dónde lo sacaste? Claro, ¿y qué? ¿Y cómo seguir? ¿No? Por eso ahí la pregunta. Y ahí hay un montón de también que se enseñan preguntas que tienen que ver con el pensamiento crítico, como, bueno, ¿cuáles son los supuestos o los supuestos detrás de esta información? ¿O cuáles son los sesgos que tiene? O, bueno, de cuáles son tus fuentes, obviamente, o cuán fidedigno es lo que estás contando. Todas esas preguntas que además en el vértigo y del bombardeo cotidiano de información es cada vez más difícil, ¿no? Para los chicos, algo que sale de Google o de cualquier sitio de búsqueda Verdad revelada. es una verdad. Sí. De construir eso, de ver, bueno, a ver de dónde, hasta Google ya te devuelve la respuesta y muy abajo chiquitito te dice de La qué fuente. sitio la sacó. Entonces, solo eso de ver que de algún lado sale y de ese lado puede ser más confiable o menos, todo eso, si no lo trabajás, te pasa por encima. Y idealmente desde chicos, pero obviamente también en la universidad. Meli, otra cosa que hacemos los abogados y las abogadas, ¿no? Cuando trabajamos, generalmente trabajamos en equipo, ¿no? Y alguien hace un primer boceto de un escrito, digamos, y se lo pasa a otro. Y se lo pasa a otro. Y entonces el otro te dice que le parece bien, que le parece mal. O sea, damos mucho feedback en general, y es muy importante en los vínculos, ¿no? Porque lo hacemos todo el tiempo. Pues ya te digo, un escrito por ahí pasa por 4 manos antes de llegar al cliente. Entonces, queríamos preguntarte, digamos, ¿qué es dar buen feedback? ¿Cómo hacemos para dar feedback bien, mantener ese vínculo, que ese vínculo crezca con el otro? Que el otro pues, aprenda de lo que uno... Que el otro aprenda. Porque Que es no se complejo. vaya llorando Claro, y ofendido. que no se sienta ni mal. Claro. Bueno, ahí están dando en el clavo con algo muy importante. Hay mucha investigación sobre cómo dar buen feedback, curiosamente. Uno diría, bueno, no, es un tema de verdad estudiado de qué cosas funcionan y cuáles no, para 2 objetivos. Uno, un buen feedback es un feedback que la otra persona puede tomar, puede usar y mejora lo que viene haciendo, o sea, le sirve para su desempeño, pero que además cuando lo recibe se siente bien, digamos, no baja la cortina, no se enoja, no se frustra, sino que lo puede recibir y usar y seguir progresando, mejorando como parte de un camino, ¿no? Y a veces hay gente que dice, bueno, pero yo te digo las cosas de frente y ya está, ¿no? Como si fuera responsabilidad del otro cómo se lo va a tomar. Es verdad que hay gente más sensible, menos sensible, pero hay una ciencia de cómo dar buen feedback. Y una de las cosas que sabemos es la importancia de balancear, por un lado, valoraciones, elogios, pero elogios muy precisos y muy concretos sobre lo que el otro hizo, no elogios de cortesía tipo... Qué lindo, qué buen trabajo, pero tac, me encantó tu escrito, se nota que genérico. le dedicas, claro. Y después viene como la lista de las críticas, sino primero elogios concretos de qué es lo que está bien logrado para que el otro sepa, primero que mantener para la próxima, que sobre todo si con el otro uno tiene una relación no tanto de pares, con pares también, pero si yo le estoy enseñando, que el otro sepa, bueno, esto lo mantengo así porque funcionó, como... Qué bueno el comienzo del escrito porque está súper claro y se nota cuál es la del destinatario o se nota a las claras cuál es la intención y el objetivo, lo que fuera, ¿no? Como muy específico. Y después, después las sugerencias que también tienen que ser concretas y accionables. A veces cuando damos sugerencias diagnosticamos el problema, pero no damos una solución, ¿no? Como decimos, bueno, esto está desprolijo, no se entiende.
y no decimos, mira, en esta parte, esta oración podría ser más corta. ¿Qué te parece si este párrafo lo dividís en 3 ideas? Y ahí le estoy dando algo accionable, le estoy tirando como un centro, una pista sobre la cual el otro no solo puede aprender, sino puede aprender a hacer algo con eso. Entonces ahí de vuelta, siempre en un clima donde el otro sienta que lo estoy queriendo ayudar, que lo estamos haciendo no por... Amoroso, digamos. Amoroso, no por que yo no siento que el otro castigo, es un ignorante o un mal profesional, sino que lo estamos haciendo juntos. Pero parte de traducir eso a la acción es valoraciones específicas, concretas y sugerencias. De solución. Específicas, concretas y accionables. Claro, es... O sea, si no a es como veces que lo lo que pasa es que abandonás. lleva trabajo para uno. Claro. Ese es el problema y es una de las razones Eso por las es que medio no lo parecido hacemos. cuando Es corregís como- cuando estás evaluando, ¿no? Porque me En parece un- que totalmente, no es lo mismo en un decir examen. mal que decir Te sacaste falta un 8, esto y esto. Claro. Si yo digo, Y sí, da hace- más trabajo, pero así entienden qué es lo que falta, porque si Claro. uno pone solamente Si no, no incompleto aprende. o mal, qué sé yo. Y pasa algo con la nota cuando uno corrige. Hay una investigación Ah. re interesante que hicieron en Israel hace un tiempo, donde había 3 grupos de exámenes de alumnos, ¿no? A un grupo les dieron la nota, ¿no? El número pelado, tipo te sacaste un 7. A otros les dieron los comentarios de cómo mejorar, pero sin nota. Y al tercer grupo les dieron las 2 cosas, nota y comentarios. Y después les volvieron a tomar la evaluación. Y ahí uno diría, bueno, ¿a quién le fue mejor? ¿A quién le habrá ido mejor? Y intuitivamente uno diría, le fue mejor al que tiene la nota y los comentarios, porque tenés un marco de dónde estás parado, Sí. un 7, que un 5, que un 10, y además tenés el por qué. porqué. Bueno, lo que encontraron es que a esos no les iba mejor, a los que les iba mejor eran los que recibían solo los comentarios sin la nota. Porque la nota te obnubila, me saqué un 7 y ya Claro, no es me un shock emocional. ya no Tampoco me estuvo tan importa. mal. Claro, tampoco estuvo tan Claro. mal, o yo quería un 10, me saqué un 7 y me enojé, y ¿qué me importa claro. lo que tenés para decirme? Me saqué un Claro, 5 claro. y tengo... La Entonces, nota anula comentario. entonces Claro. lo que es más trabajo, y a veces puedo, a veces no, pero lo que sabemos de la investigación que funciona es comentarios que los tengan que oportunidad de rehacer, Claro. porque el comentario solo tampoco sirve. Si yo te digo, falta esto, esto y esto, y no lo tenés que completar, no sirve. O sea, tenés que darle una chance de reentrega con algún tipo de recompensa, y recién ahí la nota. O una nota y que la puedan... pero el rehacer, o sea, si yo te digo esto dividilo en 3 ideas, y después vos no lo dividís en 3 ideas, solo te vas con mi feedback, pero no lo ejecutás, tampoco aprendiste. Entonces, es una vueltita más de intercambio de la que uno suele dar, pero lleva trabajo, lleva tiempo, pero si queremos hacerlo bien, es así. Eso es lo ideal. Ay, todo lo que aprendimos, todo lo que nos llevamos para practicar. Meli, a nosotros nos gusta preguntar algo, porque estamos convencidas de que todas las personas tenemos algún superpoder. Todos somos superpoderosos en algo. Tenemos también elegir, como los contenidos. Bueno, elijamos. ¿Cuál es el superpoder que hizo la Melina Furman que tenemos hoy acá? Que hizo que te trajo llegara Melina Furman acá. Es re linda la pregunta, no sé mucho cómo responderla. Seguramente todos tengamos como un combito, ¿no? De varios. Creo que por un lado, bueno, soy súper perseverante y tenaz, o sea, voy así muy comprometida para adelante, eso supongo que habrá ayudado. Creo que otro es como tratar, me importa mucho que me dedico a la educación y dentro de eso me importa mucho que la otra persona que está del otro lado me entienda y aprenda no me importa tanto como lo que yo hago, sino lo que le pasa al del otro lado. Entonces eso creo que me ayuda a comunicar mejor y a enseñar mejor porque estoy pendiente de eso. Y tal vez algo que yo me di cuenta cuando me lo dijeron, muchas me lo fueron diciendo a lo largo de los años, que es esto que no sé cómo describirlo, que es lo que vos decías, Gaby, al principio, que es como que de alguna manera la gente se siente cómoda, como... Sí, doy fe de todo lo que dijiste. Como eso de dar la bienvenida, no es tan deliberado, es como soy así, no sé, como que el otro se sienta bienvenido, me da mucha alegría que eso pase. Pareciera que eso sucede, no sé, está bueno. Y yo también sumo algo más. No, que también hay una cosa que tal vez tiene que ver con esto que hace que uno se sienta bienvenido. Es esa
como paciencia con el otro, ¿no? Eso yo lo he sentido y que creo que está vinculado. Es como que, o la aceptación, ¿no? La paciencia y la aceptación juntas, como que no está esperando que el otro, o sea, uno puede estar ahí tranquilo, ¿no? Entonces me parece que eso también, y que es difícil de lograr con otras personas, ¿no? Y yo también lo siento. Nos gusta hacer esta pregunta, a veces algunas personas dicen, la verdad uno habla de sí mismo, pero es muy interesante porque el que lo escucha, primero, siente, a ver, yo tengo esto o no lo tengo. El autoconocimiento es muy difícil. En general. O sea, uno no se conoce mucho y hasta nunca se conoce y se sorprende uno mismo de las decisiones y de las cosas que hace. Entonces, a veces escuchando a otro, uno también evalúa. A nosotros nos pasa acá que cuando alguien dice un superpoder, lo tengo algo de esto. Entonces, también está bueno por eso. Bueno, gracias. Gracias Mary, por decir, hablar de tus superpoderes. Sos muy superpoderosa. Y una cosa... una cosa que pensamos, ¿no? Viene un mundo que viene, estamos ya en un mundo que nos desafía, ¿no? Y esta es una pregunta también muy, muy típica de derecho a la pasión. Una cosa que leía en tu libro, ¿no? Que esto que decís que los cambios no operan por demolición. O sea, no es que hay que tirar todo para arrancar con lo nuevo, ¿no? Venimos con un mundo, digamos, que nos desafía y hacia el futuro mirando, ¿no? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué cosas pensás que pueden ser importantes mantener o desarrollar hacia el mundo que viene o hacia este mundo que ya está cambiando? Bueno, en educación esa es una súper pregunta porque siempre nos hacemos la pregunta de qué, claro, revisar el que se enseña en las escuelas y tirar toda la basura, mantener hay muchos enfoques, algunos van para el lado de ciertas habilidades, otros de ciertos conocimientos. Yo creo que hay algunos claves. Uno es aprender a aprender, esto de mantener encendidas las ganas de aprender toda la vida. Esa es clave porque no nos queda otra ya hoy, y entonces si no desarrollamos esa capacidad y ese gusto, esa disposición a aprender, estamos fritos. Esa es una. Dentro de eso, la capacidad de comprender en profundidad, ¿no? De entender, bueno, de esto que tengo, qué es lo esencial, cuáles son las ideas clave, cómo se conectan con otras, todo eso es parte del aprender a aprender, pero tiene más que ver con la comprensión de conceptos. Bueno, la habilidad de trabajar con otros, llegar a consensos, escuchar, todo eso que hace a la construcción de cosas colectivas es fundamental. También se aprende, ¿no? Hay gente a la que le sale más fácil y gente menos, pero todo eso se aprende. A mí eso me da como cierta tranquilidad de que se puede enseñar. Se entrena. Estamos a tiempo. Se entrena. Es como lo del feedback. Puedo aprender cómo resolver un problema con otros, escuchar, ver cómo dejar que las ideas aparezcan. Entonces, para mí lo que es, bueno, la creatividad, ¿no? Todo lo que... Yo no sé, muchos dicen, bueno, todo esto es lo que no van a poder reemplazar las máquinas. Yo no soy tan optimista. Yo creo que muchos sí ya están reemplazándolas o también lo pueden hacer. Pero creo que son esas cuestiones que tienen que ver con lo bien humano, de la creatividad, de trabajar con otros, y también con el pensamiento, ¿no? El de poder establecer vínculos, de vínculos entre ideas, la comprensión, la posibilidad de hacer preguntas, todo el pensamiento crítico, así, mirar algo desde más de una perspectiva. Todo eso es lo que no va a pasar de moda, me parece, y lo vamos a seguir necesitando. Y también algo relacionado con poder sostener el esfuerzo, que creo que es súper difícil hoy. Sí. Todos estamos como más blanditos, ¿no? Como que estamos más... no sé, nos cuesta más la frustración. Lo veo en los chicos, por ahí más chicos, ¿no? De esto de, bueno, poder sostener algo que aun cuando no sea perfecto y no me guste todo, igual poder sostener un proceso en el tiempo que tiene altibajos, ¿no? Aprender algo es difícil, o hacer tener un objetivo de mediano plazo requiere, es como subir una montaña, ¿no? Hay va a haber momentos donde me quiera bajar. Y poder sostener eso me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar con nosotros mismos y con otros.
parte de lo que ayuda es ir poniéndose metas alcanzables cortitas donde voy llegando, ¿no? Y lo hablábamos en algunas de las clases que compartimos. A mí me parece también que eso también tiene que ver que nos hemos hecho un poco adictos a la adrenalina. Totalmente. Entonces, buscamos siempre la- A cosas... la gratificación inmediata, ¿no? A la gratificación, Totalmente. más que nunca, incluso nosotros Esto. también. Entonces, claro, cuando algo deja de tener esa adrenalina, nos empieza a bajar la motivación intrínseca o a bajar las ganas de seguir y nos baja, y mucha gente se baja, con lo cual creo que esta habilidad es cada vez más importante. Eso, ¿no? De no Por esa bajar los adicción que brazos. tenemos. Sí, estamos Que como... Algunos hablan, ¿no? Está ese experimento muy famoso que hacían con chicos de 4 años del malvavisco, no sé si lo habrán oído alguna vez, que es a nenes de 4 años, este es un experimento sobre gratificación diferida o inmediata, ¿no? Que es a lo que vos decías que estamos adictos, que les dan a nenes de 4 años, los tienen ahí una persona, una investigadora, y dice, bueno, te voy a dar este malvavisco, un marshmallow, una golosina, si te la querés comer ahora, si yo me voy a ir y vuelvo en 10 minutos, si no te la comes, cuando vuelva te doy 2. Y entonces había está filmado, si ponen experimento del marshmallow, es adorable, lo que uno ve en la web es muy divertido, los videos de los nenes, algunos se los comen inmediatamente, ni salió, ni llegó a salir y ya se lo comió, otros esperan, los nenes lo huelen, lo lamen un poquito, lo dejan, te para el corazón, algunos esperan, bueno, los autores de esa investigación lo que ellos veían después es que había como cierta correlación entre quienes esperaron y quienes habían tenido como más éxitos en la vida de poder haber sostenido el esfuerzo y diferir la gratificación, esto de, no sé, de adicto a que todo tiene que estar perfecto ya. Entonces, sostener esa motivación, ese fueguito interno, para mí hace toda la diferencia y no es fácil, pero bueno, es buscar esas estrategias y de vuelta enseñarlas. Y clave para todos los órdenes de la vida. Exacto. Sí. Meli, y bueno, ya igual nos has dado muchos, pero ¿nos contarías un muy buen consejo que te hayan dado? A vos. Bueno, creo que es uno que conté, que fue cuando me dijo Elsa Fejer, esta madrina, y me dijo, si vos querés dedicarte a esto, no toques de oído. Andá a te cambiaste de profesión, y no es que le tenés que hacer toda la carrera de vuelta, ¿no? Pero es como, no toques de oído. Me encanta esa, no toques. Sí, si te querés dedicar en serio, en mi caso a la educación viniendo de la ciencia, no toques de oído, andá a aprender. Y eso me ayudó porque yo podía haber seguido de largo y me fue como un parate. Y también te hubieras defendido, porque parecía que estabas en bordes totalmente afines. Totalmente, pero me sirvió también y como meterme y un poco más otro vuelo en eso, porque no es lo mismo. Y más como tranquilidad de que vas pisando sobre seguro. Y la verdad que no tocar de oído es aplicable a todo en la vida, en realidad, hasta los vínculos, digamos, a conocer a fondo todo lo que te importa y que querés que te vaya bien, ¿no? Totalmente. Así que... Y también elegir, y va a parecer contradictorio, pero creo que es cierto, es como elegir en qué sí, y también en qué sí querés, en qué no querés tocar de oído porque te importa y te querés meter en profundidad de cabeza, y en qué sí querés tocar de oído y va liviano y nada, sí, podés como olfatear algunas cosas y saberlas más o menos y tampoco es tan grave, pero y tener el umbral tomar ese, claro, se enseñó Meli. Eso, justo yo venía liviano y el umbral okay. Para mí las dos cosas son importantes, como sí, porque si claro, no es inviable, si todo es como una carga, verdad, ¿no? Nada verdad. Quiero tocar de oído, no hay manera. No hay forma. Pero sí elegir bien y en esas cosas que me importan no tocar de oído. Espectacular. Bueno, ahora pasamos, Meli, ahora viene la ahora parte, podemos tocar de oído. Esta es la parte donde viene el segmento musical, donde Acá no se ve que no tenemos oído. hablando de oído, exacto, te hemos pedido que elijas una canción favorita y que nos cuentes por qué. ¿Cuál elegiste, Meli? Elegí una que es mi favorita desde la secundaria, que es Giros, de Fito Páez. Justo ahora estuve viendo, y muchos estuvimos viendo la serie, era como volver a esa época. Fito Páez era como mi ídolo grande de la adolescencia, y esa canción siempre me gustó porque habla de los giros, de las vueltas de la vida, de que todo puede ir cambiando, de que no todo el mundo la está pasando bien todo el tiempo. Hay una frase linda que es no todo el mundo tiene primavera. Hay una parte que dice, así mi luna llega a vos. Ay, y así yo llego a tu luna también, ¿no? De
estar con otros y de iluminarnos y regalarnos un poquito de nuestras lunas, Sí, de es nuestros muy dones. poética. Es hermosa. Es hermoso. Y es medio, y también es como nostálgica, tiene un bandoneón ahí, sí, medio tanguera. Así que, bueno, por eso la elegí. Ay, mirá, con todas estas razones. Bueno, doctor Darío Halfin, doctor música, no sé cómo vas a hacer para dar esta devolución, pero bueno, bienvenido Daro, te damos aquí la entrada a nuestra mesa. Hola chicas, bueno, qué placer compartir este episodio, compartir con Meli, a quien admiro profundamente y quiero mucho. Y para hablar de giros, yo también puedo aportar que es un tipo de canción que tiene como un linaje, tiene como una tradición en Argentina, que son estas canciones que son muy testimoniales, ¿no? Más allá de la temática, de contar que algunos la pasan bien y otros no, cómo está abordado, que aparte es de una poética hermosa, es esta cosa de las canciones que pintan como un lienzo de época, un testimonio. Hay muchas canciones, hay una canción de Alejandro del Prado que se llama Los Locos de Buenos Aires, ¿no? Fito tiene la canción Instantáneas, que digamos en un terreno lírico tiene mucha conexión con giros, ¿no? Con esta cosa de poder ubicar distintas realidades, poder saltar en una narrativa, digamos, de una canción de una situación a otra, de generar como todos esos puntos de vista, esas distintas perspectivas. Otra canción maravillosa que tiene esa misma dirección es la canción Resumen Porteño de Luis Alberto Spinetta, que en cada estrofa se centra en un personaje distinto, ¿no? de esta porteñidad que quiere reflejar. Y fíjense que esa tradición también se retomó últimamente, porque tanto la canción Cabildo y Juramento de Conociendo Rusia de Mateo Sujatovich, como la canción Buenos Aires de Nati Peluso, son canciones que tienen mucho de esta especie de mística de hablar del lugar, de hablar de lo que sucede en un lugar. Es como un costumbrismo en la canción, que también es visitado, hay que decirlo, por ejemplo, por la cumbia villera desde otros lugares totalmente diferentes. Pero digo porque en el camino, tal vez en lo que llamamos el rock nacional o el pop, no continuó tanto esa línea. Pero fíjense cómo hubo una memoria cultural ávida por volverlo a escuchar en Conociendo Rusia, en Nati Peluso. Así que para mí todo eso condensa giros y es maravillosa por miles de motivos y muchos musicales también, pero sobre todo tiene este valor de poder hacer como una panorámica y mostrar distintas realidades. Así que bueno, es hermoso que lo compartamos acá. Qué bueno, Daro. Además, qué lindo verte acá. Daro, además de amigo, fue parte del mundo de las ideas, así que siempre se forman grupos entrañables y nos seguimos cruzando por todos lados. Así que gracias. Un lujo tenerte, te quiero mucho. Yo también, qué lindo, gracias. Gracias, Meli. Bueno, ahora puedo cantar mal, total. Gracias, por supuesto. Pero bueno, es increíble. Yo no puedo creer. Cada vez que me siento con vos, me llevo cosas para cambiar. Gracias. A ustedes. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Allí yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Giros, giros.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.